En marzo de 2012, el cuerpo de Sofía Caldwell, de 21 años, fue encontrado dentro de su apartamento en Oakwood Apartments en Atlanta, Georgia. La investigación que siguió reveló una perturbadora historia de obsesión, control y violencia. Lo que comenzó como un intenso romance entre Sofía y su prometido más joven Marco Reynolds se convirtió en un peligroso ciclo de posesividad y celos. En diciembre de 2011, un compromiso que debía ser una celebración se convirtió en el primer paso hacia un trágico final. Para el 5 de marzo de 2012, una última confrontación escaló más allá de las palabras, llevando a un brutal acto de violencia que conmocionó a toda la comunidad. Era una noche tranquila en Atlanta, Georgia, de esas que hacen que la ciudad parezca más pequeña de lo que realmente es. Las calles fuera de Oakwood Apartments estaban casi vacías, con solo algún que otro auto pasando, sus faros cortando la oscuridad. Sin embargo, dentro de uno de los apartamentos, algo horrible acababa de suceder. A las 2:37 de la mañana del 6 de marzo de 2012, entró una llamada al 911. La voz al otro lado era masculina, joven y extrañamente tranquila. Había algo inquietante en la forma en que hablaba, como si apenas pudiera mantenerse entero. Su respiración era pesada, irregular, como si hubiera corrido una gran distancia, pero no estaba sin aliento por correr. Era por algo completamente diferente. El operador intentó obtener más detalles. El nombre de la víctima. ¿Qué había ocurrido? Si aún había peligro en el apartamento. Pero el que llamaba no dijo mucho. Solo dio una dirección antes de que la línea se cortara. Las patrullas de la policía de Atlanta ya estaban cerca, y en cuestión de minutos, 2 coches de la policía se detuvieron frente al apartamento 4 del complejo. El edificio era común. El tipo de lugar lleno de estudiantes, jóvenes profesionales y parejas comenzando su vida juntos. Pero lo que esperaba dentro no era nada ordinario. Espera, antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix. Entre nuestra comunidad de investigadores, ¿quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber. En un momento de este video, revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos. Cuando los oficiales llamaron a la puerta no hubo respuesta, sin embargo, estaba entreabierta. Uno de los oficiales dudó antes de empujarla. El leve chirrido de las bisagras fue el único sonido en el pasillo tenuemente iluminado. Lo que vieron dentro los dejó congelados en su lugar. Lo primero que los golpeó fue el olor, una mezcla de sudor, hierro y algo aún más distintivo, algo inconfundible: sangre, mucha sangre. Desde la puerta, la cocina era lo primero que se veía. Alguna vez había sido impecable, un espacio donde alguien se había preocupado por mantener todo en orden. Un frutero todavía descansaba en la encimera. Un paño de cocina colgaba del mango del horno, pero todo lo demás había cambiado. Había ocurrido una pelea, y no había sido menor. El refrigerador estaba manchado con rayas de color rojo oscuro, salpicado como si algo o alguien hubiera sido estrellado contra él con fuerza. Trozos de vidrio de un plato roto estaban esparcidos por el suelo de baldosas, algunos incrustados en la piel de la mujer sin vida que yacía debajo. Era joven, demasiado joven. Su cuerpo estaba torcido de manera antinatural, su cabeza apoyada en la base del refrigerador, su largo cabello castaño enredado y pegajoso con sangre. Su rostro, alguna vez hermoso, era casi irreconocible, hinchado por un trauma contundente. Un corte justo debajo de su pómulo había sangrado hasta su clavícula, formando un rastro seco sobre su piel. Moretones profundos cubrían su cuello y brazos, algunos más recientes que otros, evidencia de una lucha. Una de sus uñas estaba completamente rota, como si hubiera intentado desesperadamente escapar. Y en medio de todo, con las manos cubiertas de sangre, estaba Marco Reynolds. No lloraba, no gritaba, no suplicaba perdón. Simplemente estaba allí, mirando fijamente a la mujer en el suelo. Sus ojos tenían una vacía lejanía,
como si ya hubiera abandonado su propio cuerpo, como si hubiera aceptado algo que aún no terminaba de asimilar. No opuso resistencia cuando los oficiales se acercaron. No preguntó por qué estaban allí ni qué estaba sucediendo. Era como si ya hubiera hecho las paces con el desenlace antes de que nadie más siquiera procesara lo ocurrido. Sus nudillos estaban en carne viva, la piel de su mano derecha abierta, evidencia de que había golpeado algo o a alguien demasiadas veces. El frente de su camiseta blanca estaba manchado con vetas de carmesí, pero era evidente que ninguna le pertenecía. Cuando los oficiales se movieron, el único sonido en la habitación fue el crujido de la radio de la policía y el lento goteo de la sangre cayendo sobre el suelo de baldosas. Era claro que Sophia Caldwell se había ido. A las 2:44 de la mañana llegaron los paramédicos. Aunque no se apresuraron, ya sabían que no había nada que pudieran hacer. Uno de ellos se arrodilló junto al cuerpo, colocando 2 dedos contra su garganta inmóvil. Sin pulso, sin signos de vida, su cuerpo ya se estaba enfriando. A las 2:48 de la mañana, Marco Reynolds estaba esposado. No hizo preguntas, no discutió, no negó nada. Simplemente siguió a los oficiales fuera del apartamento, sus pies descalzos pegándose ligeramente al suelo con cada paso. Los vecinos empezaban a reunirse en el pasillo, despertados por la conmoción. Una joven, aún en pijama, se cubrió la boca con las manos al vislumbrar el suelo empapado de sangre dentro del umbral. Otro inquilino, un hombre de mediana edad, cruzó los brazos y sacudió la cabeza. Había escuchado gritos más temprano esa noche, pero no le había dado importancia. Las discusiones ocurrían todo el tiempo en ese complejo. Nadie imaginó que terminarían en asesinato. Mientras escoltaban a Marco afuera, alzó la mirada por primera vez. Sus ojos recorrieron la multitud, pero era como si no los viera realmente. Su rostro estaba en blanco, desprovisto de toda emoción. Tenía el aspecto de alguien que ya había aceptado lo que vendría después. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe. Lo último que los vecinos vieron fue su rostro inexpresivo tras la ventana, y las luces rojas y azules intermitentes. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y la escena del crimen estaba completamente asegurada. Los investigadores comenzaron su trabajo, marcando las salpicaduras de sangre, fotografiando la cocina y tomando nota de cada detalle. Una cosa era clara. Esto no había sido solo una pelea ni un simple arrebato de ira. Esto había sido un asesinato. En las horas siguientes, la verdad sobre lo ocurrido en el apartamento 4 comenzó a desmoronarse, revelando una historia de amor, obsesión, traición y una ira incontrolable. La sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Atlanta era pequeña y fría, un espacio diseñado para reducir a las personas a su estado más vulnerable. El reloj en la pared marcaba las 8:15 de la mañana, pero Marco Reynolds seguía inmóvil, con la vista fija en la superficie rayada de la mesa metálica frente a él. Llevaba más de una hora allí, esposado, con la sangre seca en su piel comenzando a agrietarse bajo la dura luz fluorescente. Los detectives Brian Foster y Elena Martínez lo observaban con atención. No se movía, no suplicaba, no estaba enfadado. Simplemente estaba allí, como si ya hubiera aceptado lo que vendría. No era la reacción que esperaban de un joven de 18 años que acababa de asesinar a su prometida a golpes. Cuando finalmente le hablaron, él respondió con frases cortas y su voz sonaba vacía. Admitió lo que había hecho, pero no mostraba arrepentimiento ni emoción. Describió el momento como si hubiera sido un simple espectador viendo sus propias acciones desarrollarse, como si la decisión se hubiera tomado mucho antes de que sus puños golpearan el cuerpo de Sofía. Era escalofriante, pero el equipo forense sabía que la escena del crimen contaba una historia mucho más profunda. Para las 9:30 de la mañana, los especialistas forenses habían completado su análisis preliminar del apartamento. Lo que encontraron sugería que Sofía había sufrido mucho más que un solo estallido de ira. Sus costillas rotas indicaban múltiples golpes en el torso,
Su mandíbula fracturada hacía probable que la hubiera golpeado con suficiente fuerza como para derribarla. Los moretones en su cuello sugerían que alguien había intentado estrangularla antes de darle la última paliza. La violencia de las heridas demostraba que esto no había sido solo un arrebato de rabia incontrolable. Era algo mucho más oscuro. A las 10:15 de la mañana, los detectives ya estaban analizando las grabaciones de seguridad del complejo Oakwood Apartments. Esperaban ver a Sofía llegando sola más temprano esa noche. Pero en cambio vieron algo que cambiaría el rumbo de la investigación. A las 12:15 de la noche, apenas 2 horas antes de la llamada al 911, Ryan McAllister fue captado por las cámaras saliendo del apartamento de Sofía. A las 11:50 de la mañana, los detectives lo encontraron en una sala de conferencias del Instituto de Tecnología de Georgia, sin la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando los oficiales lo apartaron para hablar con él, su rostro palideció al escuchar el nombre de Sofía. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo seguían a un cuarto separado para interrogarlo. No era un sospechoso, pero su relación con Sofía lo convertía en una persona de interés inmediata. Mientras lo interrogaban, luchaba por dar respuestas coherentes. No era el nerviosismo de alguien culpable, sino el de alguien que acababa de enterarse de que algo horrible había ocurrido y temía ser la razón de ello. Ryan admitió que había estado en el apartamento de Sofía más temprano esa noche. Se había quedado alrededor de 1 hora antes de que ella le pidiera que se fuera. Según él, ella estaba ansiosa, revisando su teléfono constantemente y mirando hacia la puerta como si esperara a alguien. Luego usó una palabra que los detectives volverían a escuchar muchas veces en los días siguientes. Posesivo. Era una palabra que los amigos de Sofía habían usado en susurros. Una palabra que había seguido a Marco Reynolds desde su adolescencia. Una palabra que insinuaba que la relación entre ellos nunca había sido tan perfecta como parecía. A medida que avanzaba la investigación, los detectives sabían que tenían que remontarse al inicio. Desde afuera, la relación entre Marco Reynolds y Sofía Caldwell parecía perfecta, pero tras puertas cerradas siempre había sido otra cosa. Para el 12 de marzo de 2012, a las 9 de la mañana, los detectives comenzaron a hablar con personas que habían sido testigos de la relación. Amigos, familiares, excompañeros de clase. Cada conversación añadía otra pieza al rompecabezas. La historia de Marco Reynolds no había comenzado la noche del asesinato. Se había formado años antes, moldeada por una infancia que le había enseñado que el amor y la violencia podían existir en el mismo espacio. Su padre había sido un hombre estricto y controlador. En su hogar, las reglas no solo se esperaban, sino que se imponían. La disciplina significaba palabras hirientes, puertas cerradas con llave y a veces algo peor. Su madre se había marchado cuando él tenía solo 10 años y desde ese momento Marco había aprendido que las personas que decían amarte también podían lastimarte y que podían irse cuando decidieran que ya habían tenido suficiente. A los 16 años ya estaba en clases obligatorias de manejo de la ira por haber roto la nariz de otro estudiante en el vestuario. Después de la práctica de fútbol, los entrenadores decían que tenía demasiada agresividad, los maestros decían que era demasiado intenso, pero las chicas, ellas veían algo más en él, algo magnético, algo peligroso pero emocionante. Así fue como Sofía Caldwell se enamoró de él. Ella era mayor, segura de sí misma y llena de sueños. Estudiaba bioquímica con la meta de trabajar en investigación médica. Había crecido en un hogar estable, rodeada de apoyo y aliento. Nunca había conocido el miedo dentro de una relación. Hasta que conoció a Marco. Al principio pensó que su obsesión era devoción. Creía que sus celos significaban que la amaba demasiado. Pensó que sus constantes llamadas, visitas sorpresa y su naturaleza posesiva eran solo parte de cómo él demostraba su amor. Pero con el tiempo se volvió demasiado. Los amigos recordaban momentos que deberían haber sido señales de advertencia. Marco la llamaba varias veces seguidas, si no respondía de inmediato. Aparecía sin previo aviso en su campus universitario, exigiendo saber dónde había estado. La observaba desde el otro lado de la habitación en las fiestas con una expresión indescifrable. Se enfurecía irracionalmente cuando mencionaba a un compañero de clase varón.
y cuando intentaba distanciarse, él amenazaba con hacerse daño si ella lo dejaba. Pero ella se quedó, tal vez por amor, tal vez por miedo, tal vez porque creyó que podía cambiarlo. El compromiso había sido idea de él. Ocurrió en diciembre de 2011, justo antes de Navidad. La llevó a un pequeño restaurante iluminado tenuemente. Le presentó un modesto anillo de diamantes y le pidió que prometiera un futuro juntos. Ella dudó. Fue un gesto casi imperceptible, pero las personas que la conocían lo notaron. Su sonrisa esa noche fue forzada. Pero al final dijo que sí, no porque quisiera, no porque estuviera segura, sino porque tenía miedo de lo que podría pasar si decía que no. Para marzo de 2012, ya estaba tratando de alejarse, y para el 5 de marzo de 2012, un día antes de su muerte, finalmente reunió el valor para decirle la verdad. Ya no lo amaba. Quería terminar la relación. Subestimó lo peligroso que era alejarse de alguien como Marco Reynolds y ahora estaba muerta. La noche del 5 de marzo de 2012 comenzó como tantas otras. El cielo sobre Atlanta estaba oscuro y una llovizna ligera cubría las calles, haciendo que todo pareciera más callado, más inmóvil de lo normal. Dentro de Oakwood Apartments, las luces parpadeaban tras las cortinas, cada ventana ocultando una historia diferente. En el apartamento 4, una tragedia estaba a punto de desarrollarse, una que nadie podría detener a tiempo. A las 7:30 de la noche, Marco Reynolds se dirigía al apartamento de Sofía. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía una pequeña bolsa de comida para llevar en una mano y un ramo de rosas blancas en la otra. Las había elegido con cuidado, eran sus favoritas. Había pasado todo el día pensando en ella, en su futuro juntos, cómo a pesar de las pequeñas peleas, la tensión y la incertidumbre, todavía estaban destinados a estar el uno con el otro. Pero el destino tenía otros planes cuando empujó la puerta y entró en el lugar que alguna vez había sentido como su hogar. Vio algo que hizo que su mundo se desplomara en un instante. Allí de pie en la tenue luz de la cocina, con una presencia tan natural como si perteneciera allí, estaba Ryan McAllister. El momento en que Ryan vio a Marco, su cuerpo se tensó. Por completo el aire en la habitación cambió en un segundo, creando un silencio espeso y pesado, el tipo de silencio que solo precede a algo terrible. A las 7:34 de la tarde, Ryan salió del apartamento a las cámaras de seguridad. Lo mostrarían más tarde caminando rápidamente por la acera, la cabeza gacha, su paso inestable en la grabación. Nunca se le veía mirar atrás dentro del apartamento. La conversación entre Sofía y Marco ya había comenzado a salirse de control. Ella no negó nada, no intentó explicarse ni suavizar la situación, no trató de hacerlo sentir mejor. En cambio, lo miró con ojos cansados, como si hubiera estado preparándose para este momento durante mucho tiempo. A las 7:40 de la noche, las paredes del apartamento 4 absorbieron el peso de palabras que nunca podrían retirarse, palabras que lo cambiarían todo. Marco se quedó inmóvil, respirando con dificultad, sus manos apretando con fuerza el ramo de rosas hasta que los frágiles pétalos quedaron destrozados entre sus dedos. Había pasado tanto tiempo persiguiéndola, adorándolo, y ahora ella le decía que todo había sido una mentira. En los segundos siguientes, algo en el rostro de Sofía cambió. La frustración acumulado entre ellos durante meses, tal vez años, explotó de golpe, y entonces cometió el error que selló su destino. A las 7:41 de la noche, algo dentro de Marco se rompió más allá de cualquier reparación. El primer golpe fue rápido, brutal. A tambalearse hacia atrás, su hombro chocó contra el borde del mostrador, y un vaso cayó al suelo rompiéndose en pedazos. Pero no terminó ahí. A las 7:42 p.m., el segundo golpe la alcanzó en la cara, partiéndole el labio. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, pero no se echó atrás. Peleó sus uñas, arañaron su rostro, dejando rasguños que aún serían visibles horas después. Pero él era más fuerte, era implacable. A las 7:43 de la tarde intentó alcanzar la puerta, pero él la sujetó por la muñeca y la arrastró de vuelta. A las 7:45.
de la tarde dejó de luchar a las 7:46 de la noche. Dejó de respirar a las 7:47 de la noche. La ira dentro de Marco finalmente se desvaneció, dando paso a otra cosa: el silencio. En la habitación era ensordecedor. Lo único que se oía era el goteo lento de la sangre acumulándose en el suelo, empapando la alfombra bajo ella. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba rápidamente, su pulso martillea en sus oídos. Lo había hecho. A las 7:50 de la tarde, la comprensión de lo que había ocurrido lo golpeó como un puño en el estómago. Se arrodilló junto a ella, intentando despertarla. Sus manos se movieron a su mejilla, a su muñeca, a su garganta, buscando desesperadamente pulso que no estaba allí. A las 7:55 de la noche, lo supo con certeza. A las 2:37 de la mañana, después de pasar horas en el mismo lugar, mirando fijamente lo que había hecho, finalmente alcanzó su teléfono. La llamada duró solo 29 segundos. Habló lentamente, con una calma escalofriante, como si la realidad de sus acciones aún no lo hubiera alcanzado por completo. Y luego, después de dar la dirección, colgó sin decir una palabra más. El juicio comenzó meses después, con la sala del tribunal repleta de espectadores ansiosos por presenciar cada detalle del caso. Cada asiento estaba ocupado, el aire cargado de tensión y murmullos de conjeturas. La historia había captado la atención nacional, una relación que había comenzado con amor y terminó en una obsesión enfermiza, una traición seguida de un estallido de incontrolable. Los medios cubrían cada segundo del proceso, periodistas tomaban notas febrilmente, las cámaras destellan con cada momento importante. No era solo un juicio, era una conversación mucho más grande sobre la violencia doméstica, sobre las señales de advertencia ignoradas, sobre el alto precio del control disfrazado de amor. Los padres de Sofía estaban en la primera fila. El rostro de Linda Caldwell reflejaba un dolor insoportable, pero su espalda permanecía erguida, aferrando un pequeño marco con la foto de su hija, la imagen de una vida que le había sido arrebatada demasiado pronto. James Caldwell, a su lado, tenía los puños apretados, sus nudillos blancos. Había pasado meses preparándose para este momento, pero ningún padre está preparado para escuchar los detalles brutales de los últimos momentos de su hija. Marco, sentado en la mesa de la defensa, lucía más del que en su arresto. Su rostro, antes juvenil, ahora se veía pálido y demacrado, sus ojos vacíos. Apenas se movía, apenas parecía consciente de lo que sucedía a su alrededor. Era como si ya hubiera aceptado lo que vendría. El abogado defensor de Gafar, Marco Richard Holloway, era conocido por su precisión y experiencia en casos difíciles. Argumentó que su cliente era víctima de su entorno, un joven marcado por una infancia dura, roto por años de inestabilidad emocional y psicológica. No fue premeditado, insistió, no fue un asesinato a sangre fría, sino el resultado de un joven que llegó a su punto de quiebre. Pero la fiscalía vio las cosas de otra manera. El equipo forense presentó sus hallazgos con frialdad, dejando en claro que la violencia contra Sofía no había sido un simple arrebato. Las heridas contaban la historia de un ataque prolongado, de una brutalidad más allá de un momento de rabia. Moretones en sus brazos indicaban intentos de defenderse múltiples. Fracturas mostraban la fuerza de los golpes. Esto no había sido un accidente. No había sido un error. Había sido asesinato. El jurado deliberó durante días. El 12 de junio de 2012, a las 4:15 de la tarde, regresaron con su veredicto culpable de homicidio en segundo grado. En la sala del tribunal, un murmullo recorrió la multitud. Linda Caldwell aferró aún más fuerte la foto de su hija, las lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. James Caldwell exhaló profundamente su rostro. James Caldwell, hombros temblando. La justicia había sido servida, pero nunca les devolvería a Sofía. Marco no mostró reacción alguna. No lloró, no imploró, solo se quedó de pie, esposado, su mirada fija en un punto en la distancia. Y entonces, después de un largo silencio, finalmente habló.
No debió haberse reído de mí. Las palabras helaron la sala. No eran un arrepentimiento, no eran una súplica de perdón, eran una justificación. En los meses que siguieron al juicio, la historia de Sophia Caldwell no fue olvidada. Su familia, devastada por la pérdida, canalizó su dolor en acción. En diciembre de 2012, fundaron la iniciativa Caldwell, una organización sin fines de lucro dedicada a educar a jóvenes mujeres sobre las señales de advertencia en el fondo. Relaciones tóxicas, lo que comenzó como un pequeño proyecto en honor a Sophia, pronto se convirtió en un movimiento nacional. Universidades, institutos y organizaciones comunitarias comenzaron a incluir su mensaje en programas de concienciación sobre la violencia doméstica. Para el año 2014, su nombre se mencionaba en conferencias y charlas en todo el país. Su historia utilizada tanto como advertencia como inspiración para el cambio. Mientras tanto, la historia de Marco Reynolds tomó un rumbo diferente. Su caso se convirtió en objeto de análisis en documentales y programas de crímenes reales. Expertos debatían sobre si su ira había sido espontánea o inevitable, si su pasado había sido un factor determinante en su comportamiento. Psicólogos, su historial, intentando desentrañar los momentos que lo habían convertido en un asesino. Sus acciones eran escrutadas, su rostro aparecía en artículos y reportajes, y su nombre era utilizado como ejemplo de cómo el amor, cuando se convierte en obsesión, puede volverse mortal para las personas que realmente conocieron a Sophia. Sin embargo, no se trataba de debates ni de análisis. No era sobre intentar entender a Marco o buscar respuestas. En su infancia, para ellos, todo se reducía a lo que había sido arrebatado a la vida, que Sophia no pudo vivir, a los sueños que no pudo perseguir, a un futuro que desapareció en una sola noche de furia descontrolada desde su celda. Marco pasaba los días enfrentando la misma realidad inmutable. La condena de 35 años lo mantenía atrapado entre cuatro paredes, sin otra compañía que el peso de lo que había hecho. Se despertaba cada mañana sabiendo que ella jamás volvería, que las cosas que una vez le importaron ya no tenían significado, que su nombre estaba ligado para siempre a un acto del que nunca podría escapar. Fuera de prisión, la familia de Sophia aprendió a seguir adelante, aunque el dolor nunca desapareció por completo. Su madre encontraba consuelo en la labor de la iniciativa Caldwell, hablando con jóvenes y compartiendo la historia de su hija, con la esperanza de evitar que otras familias pasaran por la misma pesadilla. Su padre, aunque más reservado, hallaba paz en el hecho de que el hombre que le arrebató a su hija estaba pagando por lo que hizo con los años. La historia de Sophia se convirtió en más que un caso trágico, se convirtió en un recordatorio de lo peligrosa que puede ser la obsesión disfrazada de amor, de cómo las advertencias que parecen pequeñas al principio pueden crecer hasta con ir en una amenaza imposible de ignorar. Se convirtió en una voz que seguía resonando en la conciencia colectiva, una historia que no se podía olvidar. Y mientras la vida seguía su curso para todos los demás en una celda fría y sin ventanas, Marco Reynolds permanecía solo con sus pensamientos, atrapado en el recuerdo de la única noche que definió el resto de su existencia. Con el paso de los años, la historia de Sophia continuó dejando una marca en aquellos que la conocieron, y en muchos que nunca llegaron a hacerlo. Su nombre quedó grabado en campañas de concienciación sobre la violencia doméstica, en discursos sobre relaciones tóxicas y en los recuerdos de quienes la amaban. Su historia no era solo una tragedia, sino una advertencia, una voz que seguía resonando en cada mujer que aprendía a reconocer las señales de peligro antes de que fuera demasiado tarde. La iniciativa Caldwell creció más allá de lo que su familia había imaginado. Universidades en todo el país comenzaron a ofrecer seminarios basados en su caso. Sus amigos viajaban a conferencias para hablar sobre ella. Cada año, el 5 de marzo, una vigilia se llevaba a cabo en su honor. Las redes sociales se llenaban de mensajes, recordándola, compartiendo su historia y reforzando la idea de que el amor nunca debe hacer sentir miedo. Su madre se convirtió en una figura clave en la lucha contra la violencia de pareja, dando entrevistas y trabajando en la aprobación de nuevas leyes para proteger a las víctimas. Mientras tanto, Marco Reynolds se convirtió en un nombre que la sociedad dejó atrás, pero atrás, que los expertos en criminología y psicología seguían analizando. Para muchos, él
Era un caso de estudio, un reflejo de cómo la posesión y el control pueden derivar en la peor de las consecuencias. Algunos intentaban argumentar que su infancia había jugado un papel clave en su destino, que sus traumas lo habían llevado a convertirse en lo que fue. Pero la mayoría coincidía en que, sin importar las circunstancias, siempre había tenido una opción. Pudo haber elegido marcharse aquella noche, pudo haber decidido dejarla ir. Pero en lugar de eso, eligió la violencia en prisión. El tiempo dejó de tener significado para él. Los días se volvieron monótonos, las horas se deslizaban lentamente idénticas unas a otras. Ya no quedaba nadie que lo visitara. Su padre, que nunca había sido un hombre afectuoso, cortó contacto con él. Poco después de la sentencia, los amigos que alguna vez tuvo desaparecieron, distanciándose de la historia. Con el paso de los años, dentro de esas paredes, Marco dejó de ser alguien, se convirtió en solo otro reo, otro número en el sistema, alguien cuya vida se reducía a recordar una sola noche que lo definió. Todos los documentales sobre el caso dejaron de ser novedad. Al principio la historia capturó la atención del público, pero con los años nuevos crímenes ocuparon los titulares. La gente dejó de hablar de Marco Reynolds. Sin embargo, el legado de Sofía seguía presente a pesar de que la tragedia la arrebató del mundo. Demasiado pronto su historia ayudó a salvar a otras. Las mujeres que aprendieron sobre su caso encontraron la fuerza para dejar relaciones que podrían haber terminado de la misma manera. Los jóvenes comenzaron a hablar más abiertamente sobre los peligros de la posesión disfrazada de amor. Y aunque su vida fue cortada demasiado pronto, su historia nunca fue silenciada. Afuera la vida siguió su curso. Los amigos de Sofía se graduaron, consiguieron trabajo, formaron familia. Sus padres aprendieron a vivir con la pérdida, aunque el dolor nunca se desvaneció del todo. Pero dentro de la prisión, en una celda donde el tiempo no significaba nada, Marco se despertaba cada día con la misma verdad inamovible: Sofía ya no estaba. Nunca volvería. Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real, asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré.